¿Para qué le ha traído? Quiere darle vida eterna para que usted escuche la palabra de Dios también, para que crea en Él y también alcancemos la vida eterna de parte de Dios. Gloria a Jesús que vive. A su nombre. Con ese propósito el Señor Jesucristo también lo ha traído. ¿Ven? No solamente lo ha traído para sanarlo, no, sino también para darle vida eterna. ¿Y cuándo el Señor le va a dar vida eterna? Cuando usted escucha la palabra de Dios y cree también a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús que vive. Listo. La Biblia dice en San Juan capítulo 5 versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras. Amén. Lo que estamos haciendo aquí, escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. La palabra de Dios son palabras de vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí. Hay mucha gente que rechaza el Evangelio. Amén. Usted cuando escuche la palabra de Dios no la rechace. No rechace el Evangelio. Gloria a Jesús. En el versículo 40 dice: no queréis venir a mí para yo darles vida. Gloria a Jesús. Mucha gente, en vez de acercarse a Dios, lo rechaza el Evangelio, y otros hablan mal de las cosas de Dios. Gloria a Jesús, como dice el apóstol Pedro, sin conocerlo. Amén. Aquí hablamos lo que está escrito en la Biblia. No le hablamos cualquier cosa. Amén. Y al menos usted ha venido aquí, ¿por qué ha venido? San Juan capítulo 6 versículo 44, que dice en la Escritura: ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire la palabra de Dios. Al menos aquí nadie ha ido a su casa a traerle, ¿no? Usted ha venido por su propia voluntad. Usted está aquí por su propia voluntad. Acá no le presionamos a nadie para que se congregue, ni a los hermanos por último. Claro que la palabra de Dios dice que no hay que dejarnos de congregarnos. Aquí le hablamos. Aleluya, ya depende de cada uno si lo quiere obedecer o no. Las cosas de Dios son voluntarias. Las cosas de Dios son a libre albedrío. Amén, gloria a Jesús. Las cosas de Dios no son obligadas. Dios no nos obliga, por si acaso. Gloria a Jesús. Dios nos dice en su palabra: de todo lo que tú quieras hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Amén, eso lo dice el Señor. Gloria a Jesús. Y es lo que aquí nosotros predicamos. Nosotros solamente le hablamos, le transmitimos. ¿Qué cosa le transmitimos? Lo que Dios dice en su palabra. Amén, gloria a Jesús. Y si usted está aquí, si nosotros estamos aquí, es por la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha traído. No porque nosotros hemos querido, no, sino porque Dios nos ha traído a este lugar. Gloria a Jesús. Y en el versículo 47 dice: de cierto os digo, San Juan 6:47. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Amén. ¿Lo ha traído para qué? Primeramente para que escuche la palabra de Dios. La palabra tal como está escrita. Y para que esté escuchando esa palabra, también crea en el Señor Jesucristo y alcancemos la vida eterna. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es una palabra viva. Amén. Esta palabra, la palabra que descendió del cielo, el pan vivo, dice San Juan 6:50. El pan vivo que descendió del cielo. Y todo aquel que de él coma no va a morir. Amén. ¿Por qué no va a morir? Porque Jesucristo es vida, y vida eterna. Y aquí vamos a hablar algo de eso también. San Juan capítulo 11 versículo 17 dice: Jesús, la resurrección y la vida. Dice así, escuchen: vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vino Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero antes Jesucristo se enteró. ¿Qué cosa se enteró? Que Lázaro estaba enfermo. Amén. Y él no procuró ir. No se desesperó. Gloria a Jesús, lo que ha de venir vendrá. Y si nosotros queremos que venga algo bueno, ¿qué cosa debemos hacer? Debemos de buscar a Dios y esperar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Está entendiendo, sí? Algunos de nosotros queremos que inmediatamente lleguen las cosas. Dios dice que hay que esperar con paciencia. Gloria a Jesús. Es como nosotros que hemos creído en el Evangelio. Para ser salvos hay que tener paciencia. Amén. Aceptamos a Cristo por delante. Si Dios no viene, si el Señor no nos lleva, tenemos un camino todavía por delante. Y ese camino que tenemos por delante hay que saberlo llevar con paciencia. Gloria a Jesús. Porque algunos a mitad de camino se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia, porque no tienen fe. Y la prueba de la fe, ¿qué cosa produce? Paciencia. Eso dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Por eso el Señor Jesucristo, Él sabía lo que iba a pasar con Lázaro. Gloria a Jesús. Cuando escuchó que estaba enfermo, Él no se desesperó por ir. Gloria a Jesús. No se desesperó por ir donde estaba Lázaro, sino que esperó con paciencia. Porque lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer y nadie puede evitarlo. Nadie. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no viene del cielo. ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? Solamente orar, pedir a Dios que haga su voluntad y hacer las cosas que agradan a Dios, por supuesto. Gloria a Jesús. Y cuando Jesús llega a donde vivía Lázaro, ¿cómo se llamaba el lugar? Betania. Gloria a Jesús. En esa aldea vivía Lázaro con sus hermanas. ¿Cómo se llamaban sus hermanas? Marta. Y ahí en el versículo 19 lo hemos leído, ¿sí? Aleluya. Le estamos hablando de lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ahí vivía Lázaro. Y cuando Jesús llegó a Betania, estaba como a 15 estadios. O sea, está un poquito lejos, ¿no? Como unos 12 kilómetros más o menos. Esa distancia. Gloria a Jesús. Y llegó Jesús. Llegó nuestro Señor Jesucristo ahí donde estaba Lázaro. Y encontró que Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días llevaba muerto? 4 días. Lázaro se enfermó y murió. ¿Y por qué se murió Lázaro? Porque Dios quería hacer una obra con él. ¿Ven? No hay nada que reciba el hombre que diga que Dios no lo envió, dice en Lamentaciones. Dirá el hombre que pasó algo que Dios no lo envió. Si Lázaro murió, no es porque quizá pecó. Porque algunos piensan inmediatamente, gloria a Jesús, se enfermó el fulano de tal, quizá pecó, por eso es que se enfermó. Lázaro era un creyente en Jesucristo, creyente en el Evangelio. Amén.
Pero llegó el momento que se enfermó. Gloria a Jesús. ¿Cuántos hermanos a veces se enferman? No necesariamente porque pecó, sino porque Dios tiene un propósito con cada uno. Y el propósito, por si acaso, es distinto con cada uno. Gloria a Jesús. Sepa usted que para estos últimos tiempos Dios nos habla en el libro de Daniel que muchos de nosotros vamos a padecer. ¿Para qué? Para ser emblanquecidos, para poder entrar a la vida eterna. Amén, gloria a Jesús que vive. Cuando nos enfermamos, ahí estamos siendo emblanquecidos, estamos pagando muchas veces. Estamos siendo, ¿qué cosa? Castigados, como dice la Biblia. Porque Dios a quien ama lo corrige, lo castiga. ¿Y para qué lo castiga? Para que se vuelva de su mal camino. Amén. Porque a veces cuando nos enfermamos, miren cómo somos nosotros. Cuando nos enfermamos, si es posible todos los días estamos en la iglesia, ¿sí o no? Pero cuando nos va bien, al mes, a los 15 días o al año, ¿o no es así? Nos enfermamos todos los días. 4 de la mañana de rodillas orando. 3 de la mañana de rodillas orando. 12 de la noche. Al mediodía. Pero cuando nos va bien, cuando nos acordamos. ¿Es así o no es así? Pero por eso es que Dios permite estas cosas. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, no es causa. No es a nosotros un gozo, una alegría, pero Dios lo hace, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer una obra con nosotros. Amén. Y no hay que tener más alto concepto del que debemos de tener. Amén. En una ocasión, en San Juan capítulo 9, ahí nos habla de un hombre ciego. Ciego de nacimiento. Mire la pregunta de los discípulos, en el versículo 2 dice, San Juan 9:2. Le preguntaron al Señor Jesucristo. ¿Quiénes le preguntaron? Sus discípulos. Le dijeron, maestro, dinos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? ¿Y por qué le preguntan eso? Porque muchas veces la enfermedad viene por consecuencia del pecado. Amén. Muchas veces viene por consecuencia del pecado. Y eso lo sabían los discípulos. Y cuando vieron a hombres ciegos, le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? Hay que tener cuidado, ¿sí? Pecado, ¿no? Hace la consecuencia. ¿Quién la recibe? Nuestros hijos. Nuestra generación. Eso recibe la consecuencia. Gloria a Jesús. Ejemplos hay en la Biblia. David pecó. ¿Quién murió? David no murió, sino su hijo. Por consecuencia del pecado. Amén. Eso también lo aclaraban aquí los discípulos. Gloria a Jesús. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No es que pecó este, ni sus padres, sino para que Dios haga su obra. Amén. Gloria a Jesús que vive. Usted también está enfermo, porque Dios también quiere hacer una obra con usted, con cada uno de nosotros. ¿Qué obra está haciendo con nosotros? Los que estamos aquí, muchos que hemos estado enfermos, hemos sido sanados. Ahora estamos, ¿qué cosa? Anunciando también el evangelio a las demás personas. Amén. Dios quiere que hagamos eso. Que también prediquemos, que también anunciemos, que hablemos de su amor, de su misericordia, de su bondad. Que hablemos que solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Porque mucha gente lamentablemente no sabe esto. No conoce esto. Amén. Dice la Biblia, aleluya, vino y halló que Lázaro estaba 4 días en el sepulcro. Ven, a pesar que era un hombre de Dios, Lázaro era creyente, pero se enfermó y murió. Amén. Porque eso también está escrito en la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, que del polvo eres
y al polvo. Seguimos, dice, versículo 20. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Amén. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gloria a Jesús. Mire, cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle. Amén. Eso también hay que hacer nosotros. Hay que acercarnos a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, y vosotros limpiados de todas vuestras inmundicias, limpiados de vuestros pecados. O sea, cuando venimos a Jesucristo hay que procurar en lo posible limpiarnos del pecado, limpiarnos de la inmundicia, para que Dios nos reciba como hijos. Amén. Porque el pecado es el que nos aleja de Dios. Isaías capítulo 59, ahí está escrito, versículo 1, que el pecado es el que hace división entre Dios y los hombres. Gloria a Jesús. Es como por ahí dice, mucha gente dice que Dios no existe. ¿Escucharon esa frase o no? La gente dice: Dios no existe. ¿Y en qué se basa? Se basa en que si Dios existiera, pues todo fuera maravilla, ¿no? En ese concepto se basa la gente. No, si Dios existiera, acá todo fuera una maravilla. Claro que Dios existe. Pero ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado de Dios, lamentablemente. El hombre no se acuerda de Dios. Gloria a Jesús. El hombre está lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, sufrimos las consecuencias. Amén. Errantes y perdidos anduvieron sin hallar lugar donde reposar, pero en su angustia clamaron a mí y yo los escuché, dice el Señor. Gloria a Jesús, quien vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Salmo capítulo 107. Ahí está escrita la palabra de Dios. Errantes y perdidos anduvieron sin hallar lugar donde reposar. ¿Y por qué anduvieron errantes y perdidos? Porque estaba lejos de Dios. Gloria a Jesús, que vive. Cristo. Pero ahora es tiempo de acercarnos a Dios. Amén. Cuando escuchó Marta que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Amén. Gloria a Jesús. Mañana tenemos esta campaña. No se quede en casa, sino venga a escuchar palabra de Dios. Amén. Día domingo también. Todos los días acá a la puerta de la iglesia pentecostal la cosecha está abierta. ¿Para qué? Para que venga a escuchar palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. No solamente hay que congregarse por costumbre. No, yo me congrego el domingo, solamente los domingos. No, cualquier día usted puede congregarse. Que hay algunos que sí, por costumbre, pero ya depende de cada uno. Pero aquí estamos para hablarle la verdad. Amén. Que las cosas de Dios no las hacemos por costumbre. Gloria a Jesús, quien vive. Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Qué más dice? Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué cosa? Dios te lo dará. Amén. Jesús le dijo: tu hermano resucitó. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, ¿a quién? ¿A quién hay que pedirle? ¿Ah? A Dios. Abra su Biblia. San Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Versículo
22 dice, San Marcos capítulo 11, versículo 22. Son pasajes que siempre hablamos, pero es necesario siempre hablar esto, porque hay mucha gente que no lo conoce. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tener fe ¿en quién? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando y creéis que recibiréis, os vendrá. No hay que dudar. Gloria a Jesús. Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, ¿es verdad? ¿Sí? Pero también crea la palabra de Dios, crea toda la palabra de Dios. No solamente crea que Jesucristo es el Salvador, sino también crea toda la promesa que está escrita en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Porque a veces nosotros mismos nos enfermamos. Claro que estamos aquí, creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero dudamos. Porque muchas veces dejamos también de creer en la palabra de Dios. Nos enfermamos y dudamos, ¿sí o no? ¿Y por qué dudamos? Porque dejamos de creer en la palabra de Dios. No hay que dejar de creer en la palabra de Dios. Tener fe en Dios, dice el Señor. Y cuando pidas, no dudes. No digas cómo será, quizá, tal vez. Porque muchas veces ese tipo de expresión nosotros lanzamos por nuestra boca. ¿Sí o no? ¿Quieres que Cristo te sana? Tal vez. ¿Quieres que Cristo te sana hoy día? Quizás. O si no, decimos poco a poco. Y esa palabra desagrada a Dios. Porque fíjese que Dios no es hombre para que mienta. Amén. Él no es ningún mentiroso. Cuando nosotros decimos quizás, estamos haciéndolo a Dios mentiroso. Y Dios no es ningún mentiroso. Cuando decimos tal vez, estamos diciendo que Dios no puede. ¿Y será que hay algo imposible para Dios? ¿Ah? No hay nada imposible para Dios. Yo soy Dios que hago vivir, hago morir, dice el Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Yo soy Dios que hago vivir, hago morir. Yo hiero y yo sano, mire. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. Cuánta gente que a veces se enferma. Amén. Y a veces busca desesperadamente la sanidad de la ciencia médica y no la haya. ¿Por qué? Porque Dios es el quien hace vivir, el que hace morir. Y cuando viene a la iglesia de Cristo, acá el Señor me sana. ¿Cuántos se han sanado aquí? Muchísimos, ¿sí o no? Y no solamente aquí, sino en todo lugar. Algunos al borde de la muerte han llegado a la iglesia. ¿Por qué? Porque el médico les había desahuciado. Otros habían ido a los brujos. Y el brujo le sacó dinero, le cobró tanto, pero igualito. Mire, ¿de qué le sirve al hombre y a la mujer gastar su dinero en lo que no es fácil, que no le aprovecha de nada? ¿De qué le sirve? Gloria a Jesús, para eso mejor venga Cristo Jesús, que gratuitamente, como dice en su palabra, gratuitamente le dará las cosas de arriba. Las cosas de Dios se obtienen gratuitamente. Usted se sana aquí gratuitamente. Usted recibe la bendición por fe. Amén. Aquí a nadie se le cobra. Amén. Gloria a Jesús que vive. Cristo. A su nombre. Tener fe en Mas sé ahora, dijo Marta, que todo lo que pidas al Padre, Él te lo... ¿A quién hay que pedirle? Al
al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa debe pedir? No dudando. ¿Ya? No dude. Ahora vamos a orar por los enfermos más adelante. Usted enfermo, no dude, crea solamente. Diga, Señor, yo creo, auméntame la fe, decían los discípulos. Gloria a Jesús. Volvemos acá a San Juan. Dice: mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Gloria a Jesús, que vive. Cristo Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Ya? Lo que pidas, hay que siempre orar a Dios, ¿sí? Hay que orar. ¿Ya? Hay que orar para que Dios también nos aumente la fe. Gloria a Jesús. Los discípulos oraban: Señor, aumentanos la fe. ¿Y para qué hay que orar que nos aumente la fe? ¿Para qué? Para poder seguir en este camino. A veces por falta de fe nos congregamos y nos perdemos de la bendición de Dios. Es por falta de fe. Por falta de fe nosotros nos afanamos, buscamos lo terrenal primeramente porque pensamos que Dios no va a cumplir con su promesa. Pensamos que Dios no va a desamparar. Pensamos que Dios es irresponsable. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, Él va a cumplir con su palabra también, ¿sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Si Él lo dice primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted lo hace, Dios también va a cumplir su parte, pero primeramente nosotros hay que hacer nuestra parte. Gloria a Jesús, que vive. No le diga al Señor, yo quiero primero, después hago lo mío. No. Gloria a Jesús. Como siempre por ahí había un hombre, ¿qué cosa quería? Quería predicar. Él oraba siempre: Señor, ayúdame, yo quiero predicar, quiero ser un predicador. Él oraba así. Pero no se esforzaba, pues. No se esforzaba ni para leer la Biblia, se esforzaba. ¿Y cómo Dios lo iba a levantar como predicador si ni siquiera abría la Biblia para leerla? Gloria a Jesús, ¿se da cuenta o no? Nosotros esperamos así. No, Señor, dame, pero ¿qué hacemos nosotros para recibir eso? Nada. Señor, quiero tu bendición, pero estamos más afanados en las cosas del mundo. Gloria a Jesús, que vive. A su nombre. Estamos más afanados en el trabajo, en los quehaceres. Y decimos: Señor, bendícenos. Amén. Así nunca vamos a recibir esa bendición. Señor, aleluya, haz esto, pero yo no hago nada. Como dice Santiago, que la fe sin obras es, ¿qué cosa? Muerta. La fe sin obras es muerta. Gloria a Jesús. Creemos por fe, pero esa fe también tiene que ir acompañada con obras. El ejemplo que le di de aquel hermano que quería predicar. Quería predicar, y eso es bueno. Que usted viene a predicar, eso es bueno. Dios le va a ayudar, sí, pero cuando usted también se esfuerza. ¿Entendiendo, sí? Usted también quiere sanarse. Dios lo va a sanar, sí, cuando usted se esfuerce y viene también a la casa de Dios. Porque hay algunos que dicen: no, ahí sana, entonces que me sane aquí en mi casa. Aquí de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Le sanará así el Señor? No, por supuesto que no. Señor le va a sanar cuando usted, o si le dobla sus rodillas ahí, se esfuerza en orar a Dios, en pedir, en estar atento, escuchando la palabra de Dios. Ahí Dios va a obrar. ¿Ven? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo también la fe con obras. ¿Ven? Gloria a Jesús, que vive. A su nombre. A su nombre. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a mí.
¿Qué dijo el Señor? Tu hermano resucitará. ¿Y cuántos creen que hay resurrección? Aquí levante su mano. ¿Hay resurrección, sí o no? Oye, hay algunos que dicen que no hay resurrección. Hay unos que dicen que el hombre muere y se acabó. Aleluya. Dice que el hombre murió, el hombre es como una vela, que cuando se muere, ahí terminó todo. Así hay algunos que predican. Oiga, eso no es de admiración. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Jesucristo también lo mismo hablaban, ¿sí? Usted lo puede leer en San Mateo capítulo 22, versículo 23. Había una secta que se llamaba los saduceos. Y los saduceos decían que no había resurrección. Y también estaban los fariseos, que ellos sí creían que había resurrección. Y había ahí un pleito. Miren, había una contienda por eso, y las cosas de Dios no son para contender. El apóstol Pablo dice que algunos indoctos tuercen las escrituras. ¿Y para qué las tuercen? Para contender. Y así estaban estos indoctos, que no tenían entendimiento en las cosas de Dios. ¿Qué hablaban? Que no había resurrección. ¿Y por qué? Porque decían, no, había había una mujer que se casó con uno, luego se quedó viuda, vino el hermano del fulano y se casó, y fueron 7 en total que se casaron con la mujer. Y si hay resurrección, dinos de cuál de ellos va a ser mujer arriba en la vida eterna. Mire cómo pensaban. Gloria a Jesús. ¿Por qué pensaban eso? Porque vivían en la carne, pensaban en la carne. Pensaban que cuando iban a resucitar, arriba también se iban a casar. Y las cosas de Dios no son así. ¿Qué cosa le dijo el Señor Jesús? Erráis las escrituras ignorando el poder de Dios. No hay que errar en las escrituras. Si la Biblia dice que hay resurrección, pero no como nosotros pensamos quizás. Que allá arriba también va a buscar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Hay algunos que gloria a Jesús, que se murió la esposa o el esposo. No, allá arriba nos vamos a encontrar para vivir otra vez. Gloria a Jesús, ¿no? Lo carnal es aquí en la tierra. ¿Ya? Termina aquí, sigue lo espiritual, lo eterno. Gloria a Jesús. Vamos a hablar algo de la resurrección para que usted lo entienda. Abra su Biblia en el libro de Daniel. Vamos por aquí avanzando un poquito más. Aleluya. También para ir terminando, ¿sí? Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. ¿Ya? Vamos por aquí hablando algo acerca de la resurrección. Aleluya. Hay mucha gente que dice, aleluya, se murió en pleno pecado. Aleluya. Y dicen que en paz descanse y de Dios goce. Aquí vamos a verlo por qué. ¿Ya? ¿Por qué las cosas no son así como muchos hablan? Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Escuche, ¿ya? Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche bien aquí esta parte. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Los que duermen. ¿Qué cosa hablamos al principio acerca de Lázaro? Se murió, durmió. Y el que muere, ¿dónde va? Al polvo, ¿sí o no? ¿Se murió a dónde va? Al polvo, ya sea que lo sepulten, ya sea que no lo sepulten, a un mismo lugar va. Al polvo. Este cuerpo se va al polvo. Ya. Y dice aquí la Biblia, muchos de los que duermen en el polvo, eso quiere decir
se murió, se fue al polvo. ¿Ya? Y dice la Biblia, muchos serán despertados, de que vamos a resucitar todos vamos a resucitar un día, porque hay resurrección. ¿Ya? De que vamos a resucitar todos vamos a resucitar, pero hay un orden. ¿Sí? Y aquí vamos a ver por qué es ese orden. Amén. De que vamos a resucitar todos un día. Usted se murió, ¿va a resucitar? Sí, va a resucitar. Dice aquí que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Perfecto. Para ser más claro y directo, uno para vida eterna, otros para condenación eterna. Nos habla de dos, ¿qué cosa? Resurrecciones. En dos tiempos distintos. Amén. Vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses, para que usted lo entienda, seguimos escudriñando. Vamos a hablar acerca de la primera resurrección. Gloria a Jesús que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ya vimos que por la Biblia van a haber dos resurrecciones, ¿sí? Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Aquí vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver aquí acerca de la primera resurrección. Dice así la Biblia, escuche ya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, escuche bien aquí, y los muertos ¿en qué? En Cristo. ¿Está escuchando, sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aquí está hablando de la primera resurrección. Que cuando venga Jesucristo, Él va a venir por segunda vez, y sepa lo que está muy pronto a venir. ¿Ya? Todo lo que estamos viviendo, las señales que estamos viviendo ahora en estos tiempos, son señales de que Cristo pronto viene. Lea la Biblia, San Mateo 24, Apocalipsis capítulo 9, y lea la Biblia. Gloria a Jesús, San Lucas capítulo 12. Gloria a Jesús, y muchos pasajes de la Biblia que nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Amén. En la primera resurrección va a ser cuando Cristo venga. Y esos, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, quiere decir los que murieron creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo, los que creyeron, los que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Le dije al principio que Jesús le trajo con ese propósito, ¿sí? De que escuche la palabra de Dios, porque Él quiere darle vida eterna. ¿Cuándo le va a dar vida eterna? Cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios y tratamos de guardar la palabra de Dios. Amén. Y nos esforzamos también en guardar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 13, versículo 23. Esforzados, dice el Señor, a entrar por la puerta angosta, porque yo digo que en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya, la primera resurrección. Ahora, vamos a hablar aquí. Apocalipsis, capítulo 20. Quiero hablar también de esa primera resurrección, ¿ya? Dice,
Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que resucite en la primera resurrección. Amén. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de... ¿Y cuántos quieren ser sacerdotes de Dios y de Cristo? Levanten su mano. Acepte a Cristo, ¿sí? Guarde la palabra de Dios, comience a obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga a resucitar, si es que se murió. Y si usted está vivo, Cristo viene, también se va con el Señor. Ya sea que usted muera, ya sea que Cristo venga, si usted muere con Jesucristo, muere guardando la palabra de Dios, usted se va para la vida eterna. Amén. Pero si se muere sin Jesucristo, se muere en pleno pecado, no va a resucitar en la primera resurrección, ¿no? Sino en la segunda. Y eso aquí nos habla Apocalipsis, aquí en el mismo capítulo 20, en el versículo, aleluya. A ver, dice así la Biblia, versículo 12, 20:12. Dice así la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Ven? ¿Qué más? Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. La muerte segunda, la segunda resurrección se va a dar después de los 1000 años, ¿ya? Para que lo entienda, lea todo Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya? Mire, cuando Cristo venga, que muy pronto va a venir, Él va a levantar a su pueblo, a su iglesia. ¿Ya? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de ese tiempo, aleluya, van a pasar 1000 años. Desde esa primera resurrección que hubo, van a pasar 1000 años. Y después de esos 1000 años, va a venir la segunda resurrección. Y van a resucitar juntamente con los que hayan muerto, los que estaban viviendo durante ese milenio de los 1000 años. Y dice la Biblia, y aquel que resucitó en la segunda resurrección, ¿a dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. Es aquel que no resucitó en la primera resurrección. ¿Ya? Y también algunos que van a resucitar, que murieron en el milenio, en el reinado de los 1000 años, que van a resucitar. Muchos de esos que van a resucitar también van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿Y por qué su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida? Porque no se arrepintió a tiempo. Porque no aceptó a Cristo a tiempo. Porque prefirió vivir en el pecado, en las cosas del mundo. Prefirió vivir en los placeres de la carne. ¿Ya? Y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Le predicaron el evangelio, pero lo rechazó. A pesar que vio milagros y señales, no creyó en el evangelio. Amén. A pesar que Dios permitió que vea maravillas, no dio crédito a las cosas de Dios. Amén. Y eso dice la Biblia. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, que muchos, aleluya, van a ver grandes cosas, grandes maravillas, y no van a creer. Gloria a Jesús. ¿Y
por qué no van a creer? Porque Dios mismo lo va a permitir que no crean. Amén. Y Dios le va a permitir un poder engañoso para que crea la mentira, para que sea condenado por cuanto no quiso creer a la verdad. Amén. Gloria a Jesús. Ahí en la Biblia, si usted lo sigue leyendo en el libro de San Juan, Jesús hizo una grande obra con Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Resucitó, mira. Resucitó. Y cuando Lázaro resucitó, muchos de los que habían visto ese milagro creyeron en Jesucristo. Creyeron en su palabra, creyeron en la palabra de Dios. Pero había muchos ahí que no creyeron. Amén, no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Porque no supieron entender. Amén. Muchos dejan de recibir la bendición de Dios porque no entienden la palabra de Dios. Hay que entender. El Señor Jesús le dice a los judíos, ¿por qué no rechazaron los judíos a Jesucristo? Porque no entendieron la palabra de Dios. San Juan 8:44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice el Señor. No entienden mi lenguaje, no entienden mi palabra. Muchos no entendemos. Pero Dios es misericordioso. Que estas palabras no solamente van acompañadas con palabras solamente, sino también con demostración del poder de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en palabras de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos? Hebreos capítulo 4. ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande que nos ha sido anunciada y confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con señales, con prodigios, con milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuánta gente ve hoy día milagros en este lugar? Todos los días. Pero a pesar de eso no creen. Rechace el Evangelio. Rechace, ignore el poder de Dios. Y esos son los que se van a hacer, los que se van a condenar. Por tu palabra serás condenado, por tu palabra serás justificado. Terminamos aquí, Hechos, capítulo 9. Aquí terminamos ya. Suficiente. Aleluya. Hechos capítulo 9 para que usted vea un grande milagro que aconteció, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Versículo 36. Dorcas es resucitada, dice la Biblia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pero también que ve milagros, ve señales, se convierta también al Señor y también se salve. Amén. Cristo pronto viene. Aleluya. Por lo pronto Dios está permitiendo que su iglesia en la tierra siga predicando el Evangelio con poder, con señales y milagros, para los que han de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, cada vez sean más. Amén. Aleluya. Porque es la voluntad del Señor que no
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Amén. Todo de pie, por favor. Aleluya. Levantamos vuestras manos. Levante sus manos. Demos gracias al Señor. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor, he hablado de tu palabra, Señor. Tu palabra no regrese vacía, Padre, sino que harás conforme a tu voluntad, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, confirma tu palabra, Padre. La gloria para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. A un momento ahí de pie, no se siente todavía. He hablado la palabra de Dios, lo que te escribe la Biblia. He hablado algo de lo que es la resurrección. De eso es mucho que hablar. ¿Ya? Lo he hablado lo más importante. ¿Ya? Si usted en esta mañana, usted que escuchó la palabra de Dios, quiere ser salvo, quiere tener la vida eterna, haga lo que dice la Biblia. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y crea a la palabra de Dios, crea al Evangelio, a la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación. Amén. Los que quieran aceptar a Cristo y también quieran reconciliarse con Dios, van a repetir estas mismas palabras conmigo. Amén. Y los oyentes de la radio también, si alguno quiere aceptar a Cristo, va a repetir estas mismas palabras conmigo. Amén. Levante su mano. Quiere reconciliarse, quiere aceptar a Cristo, diga conmigo. Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes a guardar tus mandamientos. Yo te acepto en esta mañana como el único Salvador de mi alma. Creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que mis vestiduras en los cielos sean blancas y resplandecientes para el día de tu venida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Alabra, Cristo vive. Gloria a Dios. Muy bien. Tres recomendaciones. Lea la palabra de Dios, lea la Biblia. ¿Ya? No tiene una Biblia, compre, procure comprarse una Biblia. ¿Ya? Pronto van a prohibir la Biblia, ¿ya? En algunos lugares ya la están prohibiendo. Como ser la China es el primer país donde ya la Biblia se está dejando de vender y la están prohibiendo. ¿Ya? ¿Por qué le digo? Porque ya antes sí se predicaba, sí vendía la Biblia, ahora ya no hay. ¿Ya? Hace poco en la pandemia sacaron una ley que ya eso ya no se vende, ni tampoco, quizá usted la quería descargar en la aplicación, ya eso ya lo bloquearon. Algunos querían descargar en el celular, ahora en ese país ya está bloqueada esa aplicación, ya no hay. Entonces procure comprarse una Biblia si es que no lo tiene todavía, para que medite la palabra de Dios, lo lea y también haga lo que dice ahí la palabra de Dios. Amén, ¿sí? Amén. También congréguese. Congréguese, aquí tenemos culto todos los días. 8 de la mañana y 1 de la tarde. Cualquier día usted puede venir a congregarse a la casa de Dios. Amén. También ore. Ya, 3 cosas muy importantes. Lea la Biblia, congréguese y ore. La Biblia dice orar en todo tiempo para ser digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay que orar. Para comer, ore. Ore Jesús. Mire, un pequeño testimonio. Una niña
Esta niña iba a la iglesia, una niña como de 10 años, iba a la iglesia. Ya, una niña feliz, una niña contenta, alegre, iba a congregarse. Y esa felicidad de esa niña producía envidia en su tía. La tía veía que la sobrina iba siempre a la iglesia feliz, contenta, venía contenta, alegre. Y un día le llama a su casa, le dice: ¿sabes qué? Ven que te quiero dar de comer algo. Le sirve. ¿Y qué le pone en el plato de comida a la niña? Veneno. Mire hasta dónde, su propia familia. ¿Ya? Le sirve veneno. Y gracias a Dios que esa niña que iba a la iglesia no iba en vano. ¿Ya? Iba a escuchar la palabra de Dios y eso es bueno. Gloria a Jesús. Y ella había escuchado que antes de servirse los alimentos había que orar. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, la niña se sirvió, pero antes de servirse oró. Y la tía ahí sentada mirándola a ver a qué horas la niña caía muerta. Pasó 1 hora, 2 horas, la niña bien contenta. Gracias le dio a la tía todavía y se fue. Y la tía se quedó mirando asustada. ¿Y a qué hora se muere? Nada. Gloria a Jesús. ¿Y por qué? Porque la niña oró antes de comer. Y la Biblia dice que diera cosa mortífera no te hará daño. Ya, por eso ore. Ya, usted va a comer algo, ore. Usted se va a acostar, ore. A levantarse, ore. Ya, en todo tiempo, cuando usted tenga tiempo, ore. Sale a trabajar, ore. Ya, por eso el consejo le damos aquí. Gloria a Jesús y le va a ir bien si es que usted sigue esos consejos. Amén. Aleluya. Tome asiento, siéntese entonces. Siga adelante. Amén. Mira, para que usted vea cómo son las cosas. Cuando oramos, Dios nos libra de muchas cosas, ¿sí? Cuando oramos, pero cuando no oramos, el insensato recibe el daño, dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Santo y primero, pero bendito. Todos alaban al Señor. Todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Santo es tu Dios, te lo permitido. Dios alaban al Señor. Todos alaban, y todos alaban, todos alaban al Señor. Amén. Quisiéramos ir cantando, pero el tiempo pasa. Posiblemente mañana